¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva sesión. Hoy vamos a ver la parte de los GPOs o las entradas y salidas de propósito general. Pero antes de eso vamos a hablar de lo que son los pins y los pads. ¿Sí? Un pin representa una entrada física o salida física que porta una señal eléctrica. Cada entrada o cada señal de entrada o salida va a través de un pin físico de o hacia un componente. El término pin es utilizado especialmente en esquemáticos. Los pads de contacto son superficies o áreas de superficie diseñadas en una tarjeta de circuito integrado, ¿sí? O en un chip para un circuito integrado. ¿Sí? Un pin es un componente y se solda o se suelda a un pad. Entonces aquí tenemos justamente un pin, sería justamente el pin físico o el cablecito, y el pad es la superficie donde se solda. Entonces, pin es el cable, pad es la superficie donde se solda. El término pin debe ser utilizado en componentes y el término pad debe ser utilizado en PCBs. Cuando estemos hablando de diseño de PCBs vamos a hablar de pads. Cuando estamos hablando de componentes vamos a hablar de pins. Ya que los pins se convierten en pads en componentes tipo VGA o con tipo de conectores VGA o encapsulados VGA, ambos términos se mezclan. Más aún, en los paquetes VGA el término ball se utiliza, ya que parecen pequeñas bolitas, las cuales donde se solda, ¿verdad? El término ball indica una bolita de material de soldadura que se pega justamente a cada pad durante el proceso de manufactura, usualmente en la parte de abajo de un componente. Cada pin puede servir como una señal, reloj, referencia de potencia, referencia de voltaje, perdón, o fuente de potencia, ¿sí? Y el nombre físico del pin depende del paquete del dispositivo utilizado. Los pines lógicos o canónicos, los nombres de los pines lógicos o canónicos son únicos, son un identificador alfanumérico único. El nombre depende del significado de la señal. Por ejemplo, PTB0 significa puerto B, pin 0. PTA0, PTA31 significa el puerto A de los pines del 0 al 31. PTF0-PTF15 significa el puerto F de los pines desde el 0 al 15. USB 0-debus-detect, el cual significa que es el módulo 0 USB y la señal bus, voltaje del bus detectado o VBus detect. Un pin usualmente tiene más de una función, lo que se conoce como funciones alternativas. Cada pin puede tener nombres de los pines lógicos alternativos. En el esquemático de un símbolo nosotros podemos usualmente tener una lista de estas características separadas por el símbolo diagonal. El nombre de la red que se utiliza en los esquemáticos para interconectar los pines de diferentes componentes es el que se usa. Por ejemplo, un cable en un esquemático puede tener un nombre de la red asignado para el ejemplo, por ejemplo, del PTB0 o PTB10. Veamos que el PTB0 tiene diferentes nombres. Por ejemplo, puede ser el PTB0, pues puede ser el FTM0 Channel 0, el ADC0 S2, el Trace Control, el SA12 RXB Clock, etcétera, ¿verdad? Vean que estos serían los nombres de los pines y estos serían los nombres de los pads. ¿Sí? Vean que acá tenemos otra vez el nombre del pad. Cada pin en un microcontrolador puede ser utilizado para diferentes propósitos. Por ejemplo, el mismo pin puede servir como una entrada o salida de propósito general o como un controlador de un display. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez una tabla donde vemos las diferentes asignaciones del pin llamado PTB0. ¿Sí? Si estamos en un VGA sería el nombre T6 y estamos en un LQFP sería el nombre Q40, pero el número 49. Por default no tenemos ninguna, pero vean que la alternativa 0 es el PTB0,
La alternativa 1 sería el temporizador 0, el canal 1. La alternativa 2, el ADC 0, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Vean que aquí tengo un controlador de display. ¿Sí? ¿Cómo se generan internamente estas funciones alternativas? Pues bueno, como lo han estado adivinando, tenemos un multiplexor para diferentes periféricos. Por ejemplo, tengo yo aquí mi pad del PCB, el cual se conecta a través de un pin a mi componente, a mi circuito integrado, que es mi microcontrolador. De ahí yo tengo un cablecito que va al silicio, tengo un pad que va en el silicio, después tengo un módulo que me ayuda a controlar la electrostática en mi circuito, y de ahí entra justamente un multiplexor, donde tenemos multiplexores de entrada y multiplexores de salida. ¿Sí? Justamente yo puedo aquí designar justamente cuál de todos estos componentes voy a conectar justamente a este pin. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Normalmente nosotros tenemos, por ejemplo en el caso del KL25Z, yo tengo unos registros de control donde yo voy a estar controlando justamente qué pasa con cada uno de esos pines. Por ejemplo, aquí yo tengo en esta dirección de memoria, yo tengo un registro que se llama el Pin Control Register, ¿sí? Que es el port A-Pin Control Register 0, que es para controlar el pin 0 del puerto A. Y vean que yo tengo para cada puerto, perdón, para cada pin del puerto A y para cada puerto tengo un registro. Y este sería justamente cómo se vería el registro. Vean que la mayoría de los son registros de 32 bits, la mayoría de los bits no están siendo utilizados. Tengo un bit para las interrupciones, habilitar de interrupciones, otro para habilitar el número del IRQ. Y aquí viene la parte del multiplexado y vamos a ver estas otras opciones. Vean que para la parte de multiplexado yo puedo tener hasta 8 diferentes alternativas. Y para saber cuál es la alternativa específica tengo que conocer la hoja de datos de mi dispositivo, en este caso el KL25Z. ¿Sí? En la hoja de datos incluso ahí podemos observar qué alternativas tenemos justamente para mi chip. Vemos que el 7, el pin 6, es la habilitación de la potencia de la salida. ¿Sí? Esto lo vamos a platicar más adelante. También tenemos la habilitación de un filtro pasivo para las entradas, ¿sí? Sobre todo esto me sirve para eliminar los glitches. Tengo la habilitación del slew rate o la velocidad de cambio en el pin. Y tengo la habilitación de resistencias de pull up o pull down, donde yo aquí lo puedo habilitar. Y aquí selecciono si va a ser de pull up o de pull down. ¿Cuál es la estructura interna de este multiplexor de entradas y salidas? Bueno, este multiplexor de entradas y salidas o IO-MUX le permite al microcontrolador compartir un pad para diferentes bloques funcionales. Esta compartición se hace a través de la entrada del pad de multiplexado y las salidas, las señales de salida. Cada módulo requiere una configuración específica de pad y por cada pad puede haber hasta 8 opciones de multiplexado, llamado modos alternativos o funciones alternativas. Desde el punto de vista de la dirección del pin, el multiplexado de entrada y salida consiste de 3 componentes. En la entrada yo puedo tener el IBE, el HI, el histéresis en un multiplexor, y en la salida yo puedo tener el OBE, el ODE, el DSE, el SRE, el SPEED y otros más. Así además puedo tener el pull up, el pull down y el keeper. En el caso de KL25Z no están habilitadas todas estas funciones. Y bueno, el IO-MUX tendría justamente este diagrama, donde yo aquí habilito estos pines y cambian algunas cuestiones internas aquí. Vamos a verlas a más detalle. Por ejemplo, en el caso de la entrada. En el caso de la entrada yo puedo tener 2 bits, el IB y el HIS, donde yo puedo capturar la entrada del valor de la señal de un pin, se carga justamente en un registro de datos de entrada. Es decir, vean que yo aquí con el pin IB yo puedo habilitar que el voltaje que esté aquí, ¿sí? Obvio, a través de este componente se decide si es un valor 1 o es un valor 0, y ese, una vez que yo habilito eso, puede pasar justamente a un registro de entrada, de datos de entrada. ¿Sí? En la parte de la salida yo puedo tener el OBE, el ODE, el TCE, el SR, etc. Donde todos estos pines justamente me dicen justamente cuál va a ser
digamos, las configuraciones de los pines de salida, ¿sí? Particularmente el OBE es el Output Buffer Enable, donde yo habilito este buffer para que lo que esté en este registro pase en este buffer y pueda aparecer en este pin. El ODE es Open Drain Enable, ¿sí? Cuando yo quiero habilitar la función de drenador abierto, donde justamente yo normalmente puedo tenerlo como está aquí, ¿sí? Donde yo tengo esta opción, yo tengo conectado internamente este pin a mi BDD, la BDD interna de mi microcontrolador, y lo tengo conectado a mis transistores de salida, donde aquí ven que yo estoy generando simplemente un driver de CMOS complementario. Por otra parte, si yo habilito el ODE, ¿sí? Es decir, pongo el drenador abierto, yo no conecto justamente este transistor, de tal manera que yo tengo que habilitar una resistencia para generar justamente esta parte. ¿Para qué me sirve esto? En un drenador abierto yo puedo poner cualquier fuente, ¿sí? A través de un cálculo correcto de la resistencia donde yo le permita que la corriente no sature la corriente que puede soportar mi microcontrolador, pero yo puedo controlar cargas que puedan funcionar con un voltaje mucho mayor al soportado por el microcontrolador. Luego viene la parte de pull-up o pull-down. Los pull-ups conectan un pin hacia la fuente VDD a través de un resistor y los pull-down conectan un pin hacia la tierra a través de un resistor o una resistencia. Los pull-ups o pull-down son esenciales en las aplicaciones donde el valor por default de una entrada tiene que ser definido, especialmente en casos donde el dispositivo de entrada puede estar desconectado, ¿sí? Ya sea en propósito o accidentalmente. Por ejemplo, este de aquí, vean que yo aquí tengo una conexión a tierra, pero normalmente esta puede estar, digamos, desconectada con un push button. ¿Sí? Este mentado push button, si no está conectado a través de una resistencia, ¿sí? Podemos verlo como si estuviera volando o tenemos un voltaje indefinido aquí. A través de la resistencia, cuando no esté conectado esto a tierra, el valor que se va a ver aquí es el mismo del PDD. Entonces yo aquí tendría, digamos, un voltaje en alto. Cuando yo presiono aquí, entonces se conecta inmediatamente a tierra, tiene un voltaje en bajo y la corriente fluye a través del resistor, a través del pin, a través del switch a tierra. ¿Sí? Por lo cual yo puedo tener diferentes niveles de voltaje. ¿Sí? Vean que yo utilizo un bit para habilitar la parte de los pull-ups o pull-downs y otro bit para definir si va a ser un pull-up o un pull-down. Es decir, o conecto a través de una resistencia a VDD o conecto a través de otra resistencia a tierra, a la tierra interna del microcontrolador. El DCE viene siendo la fuerza de, digamos, de mover o de cambiar una señal de salida, ¿sí? Hacia en alto o hacia en bajo. Puede ser explicado como una resistencia en serie entre la salida del driver ideal y su carga. Para alcanzar la máxima transferencia de potencia, la impedancia del driver tiene que empatar, ¿sí? La impedancia de la carga. Por eso es que a veces podemos tener una u otra. Y esto realmente lo logramos justamente si yo tengo una resistencia en serie más pequeña, voy a tener mayor corriente. Pero si tengo una resistencia más grande, voy a tener mayor corriente. Al final de cuentas, aquí están para el KL25Z. Aquí están los valores justamente cuando yo tengo un normal dry pad y cuando tengo un high dry pad. Vean que puedo pasar desde 5 mA hasta 18 mA, ¿sí? O puedo pasar de 1.5 mA a 6 mA, ¿sí? Realmente no es mucho, pero puede ser la diferencia entre realmente poder habilitar una señal o no poder habilitar una señal, ¿sí? Muchas veces los dispositivos, si no tienen la corriente suficiente, no van a encender o van a dar comportamientos extraños. Entonces esto me puede permitir justamente que algunos pines puedan tener esta capacidad. Por ejemplo, ven aquí que justamente solamente estos pines pueden tener esta capacidad. No todos los pines, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, todos los otros
pines son normales solamente. Luego tenemos el SR. El SR es el Slew Rate Enable, ¿sí? O los bits de control de la habitación de la tasa de cambio. Esto nos permite definir qué tan rápido nuestros pines van a cambiar entre los valores, pero entre dos estados lógicos, ya que cambios rápidos en los estados consumen más potencia y generan picos. Esto debe ser habilitado solamente cuando sea necesario. ¿Sí? Las tasas de cambio lentas se prefieren, excepto para señales de control rápido, como interfaces paralelas como SPI, SDRAM, CDI e IM. ¿Sí? Si no estamos trabajando en esto, entonces no ocupamos cambiar el slew rate. ¿Sí?